Así como en este día, en este domingo, aquí en nuestro país, se nos impone detenernos a pensar qué elegimos, a quiénes elegimos, en esta búsqueda del bien común, de la justicia, de la verdad, de los valores de nuestro pueblo. También hoy el Evangelio nos provoca a pensar nuevamente a quién estoy siguiendo en el camino de la fe. Y si vuelvo a elegir a este Jesús en mi camino, a elegirlo como aquel a quien sigo. Cuando digo esto me viene enseguida la expresión como una alerta, ¿vieron? Algo que se vive muchas veces. Tenemos que tener cuidado con separar la fe de la vida, porque muchos viven así y podemos vivir así, separando la fe de la vida. Como decía hace tiempo atrás un político decía, ¿no? Primero soy político y después soy cristiano. Y claro, no se puede separar la fe de la vida. Por eso también este Evangelio que nos propone revisarnos a quién seguimos, cómo está mi fe, tiene que ver también con esto que realizamos, con este gesto ciudadano que hoy queremos cumplir, ¿no? Pero ante este Evangelio también me venía esta expresión, y tomo esto que es tan común ahora para todos nosotros, nuestro famoso sanitizador, decimos, ¿no? Cotidiano. Está en todos lados, los llevamos en nuestras mochilas, los tenemos en casa, donde entramos, permanentemente nos sanitizamos. ¿Y por qué pongo esta expresión? Porque sanitizar, esta palabra que se nos ha puesto hoy en medio nuestro como una palabra clave en estos tiempos, que significa justamente esto, ¿no? Querer purificar, querer sanear, ¿no? Y esto porque se nos pegan distintas, decimos así, o bacterias, o virus, o cualquier bichito que anda por ahí, se nos quiere pegar y esto nos ayuda entonces a purificarnos, a limpiarnos, porque esos nos dañan, nos pueden dañar hasta gravemente. Y hoy pensaba entonces así, para que nos ayude a rezar este Evangelio, hoy Jesús sanitizó su identidad. Y sanitizó su identidad y nos invita a hacer esta sanitización también cada uno de nosotros, ¿no? Que es como decirnos, a ver si lo que yo digo de Jesús, del Jesús con el que yo creo caminar o camino y camina mi fe, es el verdadero, o quizás no lo es. O es el que yo creo, el que me parece a mí, el que me imagino, el que me parece a mí entender, ¿no? Porque vieron, ya la segunda lectura de Santiago nos tiró como una pequeña pista muy sencilla. La fe sin obras está muerta, ¿sí? Y seguir a Jesús, creer en el Jesús en el cual yo creo, si no se transforma en un estilo de vida, en un modo de vida, y no me lleva a unas acciones concretas, y ya ahí voy a tener que usar el sanitizador de mi comprensión de la fe en Jesús, ¿no? Hoy el Evangelio de Marcos que leemos está, podríamos decir, en la mitad, estamos justo en la mitad del Evangelio. Jesús que venía recorriendo el camino con sus discípulos y con la gente que se iba acercando y le iba acompañando, con las muchedumbres o multitudes que lo seguían, donde Jesús fue haciendo milagros, fue sanando a mucha gente, fue expulsando demonios. Podríamos decir que Jesús se fue mostrando en esta primera parte, ¿vieron estos largos 7, un poquito más 8 al principio capítulos del Evangelio de Marcos? Nos lo muestra así, ese Jesús que se fue mostrando.
Y entonces ante ese Jesús que se fue mostrando, él entonces ahora se para, se detiene en el camino y hace la pregunta. Y dice, ¿qué dicen? A ver, ¿qué recogieron los otros de mí en este tiempo? ¿Qué dice la gente de mí? ¿No? Y también esa respuesta, también la quiero de ustedes. ¿Qué dicen ustedes de mí? Y eso, vieron, es un llamado hoy a la intimidad, ¿no? Porque también te la hace a vos y me la hace a mí. Volver a preguntarme qué digo yo de Jesús hoy, ¿no? Una cosa es cuando tenía 3 años, cuando tenía 8, cuando tenía 10, podría decir yo cuando me ordené, y ahora, después de tantos años de caminar en el ministerio, ¿qué digo yo de vos, Jesús? ¿No? ¿Qué digo yo de vos? Y decimos esto porque cuando escuchamos las respuestas que el Evangelio nos trae, Jesús, podríamos decir, recoge dos cosas. Dos cosas le quedan claras a Jesús. Que un grupo de gente, mucha gente y la gente en general, habla de oídas. Habla de oídas de lo que escuchó decir de él. Unos dicen que, otros dicen que, ¿no? Pero van hablando de lo que oyeron o de lo que alcanzaron a conocer y tienen como grabado, ¿no? Entonces decían unos Juan Bautista, porque lo conocían a Juan Bautista, y entonces se asimilaba a Juan Bautista. Otros, puede ser Elías, ¿no? Porque sus palabras, sus cosas, lo que hace, me hace acordar a este Elías que era el profeta que degolló a los 400 falsos profetas de Baal, ¿no? Entonces lo imaginaban así a Jesús. Y un Juan Bautista que le puso en la cara la verdad a Herodes Antipas, ¿no? Y entonces, y otros decían, bueno, algún profeta. Pero vieron, hablar de oídas, no sé qué te pasa a vos o qué me pasa a mí, ¿no? En este tiempo, porque a veces sin darnos cuenta terminamos hablando de Jesús de oídas. Y si tengo que responderle quizás le digo un montón de definiciones, pero de oídas. No terminaron de entrar realmente en el corazón, y no lo digo desde el fondo de mi corazón, como esa experiencia profunda de Jesús, de su misterio, de su misterio. Y la otra respuesta que recoge Jesús, que la recoge a través de Pedro, que parece la mejor respuesta, por supuesto, ¿no? La más cercana, por lo menos, ¿no? Tú eres el Mesías, tú eres el Mesías. Pero vemos por la reacción después de Pedro, después que Jesús revela su identidad, vemos cómo ese tú eres el Mesías, ese Pedro tenía una concepción que era su propia idea, ¿vieron? La propia idea que muchos del pueblo también tenían del Mesías, de aquel que venía a salvarlos del poder político del momento. Era ese rey triunfalista que iba a vencer a los romanos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero detrás de eso, podríamos decir, Jesús recoge, qué difícil es que algunos contestan siempre con esa idea que está metida dentro de la cabeza y que no se puede soltar y no se puede cambiar. Y muchos también, hoy podríamos decir, al decir quién sos Jesús para mí, podemos tener como una idea ya demasiado metida dentro y que no la termino de modificar nunca, ¿no? Y entonces, no sé, puedo mirar una imagen como la imagen del Jesús misericordioso que está en nuestro ambón, u otra imagen de Jesús, y me quedo yo con eso, y lo tengo tan metido esa imagen que ya ese es Jesús para mí, ¿no? Y Jesús, por eso hoy revela profundamente su identidad, revela su identidad. Y al revelar su identidad, ¿no? Esto que la primera lectura nos trae tan fuertemente, lo que se conoce por la lectura de texto del siervo sufriente, Jesús se reconoce y se muestra y se manifiesta hoy, lo dice con toda profundidad, como aquel siervo sufriente por amor que viene a dar la vida por todos nosotros y a entregar la vida por amor. Y para eso no le importa ser humillado, ser rechazado, ser condenado. Habla concretamente de la pasión que va a vivir, ya la va adelantando a todos ellos, ¿no? Claro, y esto choca fuertemente
¿Vieron? Es como chocar con la pared de una idea que no es la que yo tengo, ¿no? Que es la con la que yo me imagino o con la que vivo de Jesús. Y también entonces nosotros también podríamos hoy preguntarnos, ¿no? Porque dice que Jesús, después de decir esto, dice, les hablaba con toda claridad quién era Él. Me imagino todas las otras cosas que habrá dicho Jesús de su propio camino. Y la gente lo escuchaba, y Pedro y los apóstoles lo escuchaban también. No entendían, ¿no? Y les hablaba con toda claridad, no les ocultaba, no le hacía dulce, ¿vieron? Minimizaba su camino. No, se los dijo con toda claridad. Me preguntaba entonces yo, ¿será que hoy a nosotros, los cristianos de este tiempo, se nos puede hablar también con claridad? Con esta claridad de quién es Jesús y cuál es su camino, cómo fue su camino de sufrimiento, de rechazo, de condena, de muerte. ¿Podemos aceptar nosotros ese camino de Jesús? Y puedo aceptarlo también yo en mi propia vida, como un camino cristiano mío que tengo que vivir cada día, en donde yo también puedo ser rechazado, condenado, despreciado, ¿no? Y hasta perseguido y también muerto, como muchos hoy lo viven, en muchos lugares, en este tiempo. Ya decía Juan Pablo II que en el siglo XX hubo más mártires por la fe que en los primeros tiempos del cristianismo, ¿no? Por eso, uno, no sé, pensaba también cuando escuchamos, ¿no? Y también nosotros, alguna vez también lo hemos dicho, ¿no? Cuando aparecen estas expresiones, ¿por qué, Señor, me pasa esto? ¿Por qué tengo que sufrir estas cosas? ¿Por qué esta enfermedad? ¿O por qué este desprecio? ¿Por qué tengo que recibir esta violencia de a veces los que están cercanos o en mi trabajo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué para mí, ¿no? todo este dolor? Pero también podríamos preguntarnos, ¿no? Porque muchos son la expresión de hoy. Para mí esto no está mal. Para mí, ¿vieron? Esta acción que se hace ahora no está mal. Este mirar ahora la vida así, ¿eh? Este no ser binarios, como decimos, y no está mal, ¿no? Es lo que se vive ahora, es lo que este tiempo nos trae. Y así podríamos seguir sacando otras expresiones, ¿no? Y yo vivo de esta manera, pero no, para mí esto no es pecado, ya no es pecado esto, ¿no? Y así vamos, vieron, como minimizando y rebajando a este Jesús, siervo por amor, entregado por amor, ¿no? Y la verdad de su mismo misterio en medio nuestro. Termina el Evangelio con estas dos escenas. Por un lado, ante Pedro Jesús fue muy fuerte, fue muy duro. Ve detrás de mí, Satanás. Pedro, no te pongas al lado mío. Pedro, vos no vas adelante mío. No te voy a seguir yo a vos, Pedro. Vos tenés que seguirme a mí. Atrás mío. Satanás, atrás mío, ¿no? Y no nos pongamos delante de Jesús, ¿no? Sino detrás de Jesús, ¿no? Y entonces termina el Evangelio con este llamado a todos, a ustedes, a mí, de todos los tiempos, ¿no? El que quiera seguirme, el que quiera venir detrás de mí, bueno, yo lo invito a que renuncie a sí mismo, que no se ponga delante de él a la hora de tomar decisiones, ¿no? Que me ponga a mí delante de su mirada cuando va a tomar alguna decisión, ¿no? Que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz, ¿no? Que esté dispuesto también a ser tratado como un delincuente, porque la cruz significaba eso en ese tiempo. En la cruz iban los delincuentes. No tengas miedo a padecer y que te traten por un delincuente hoy, ¿eh? Por alguien que va en contra de la humanidad, ¿no? Que es un atentado a la humanidad. Como tantas veces en tantas expresiones públicas hoy sentimos que nos lo dicen a nosotros, ¿no? Y entonces pensaba también a quién seguimos, ¿no? ¿A quién estamos siguiendo hoy? Sería lindo revisarnos, a ver a quién estoy siguiendo. Si sigo, a ver, ideologías, si sigo a determinadas personas,
¿no? O sigo a veces a tradiciones familiares, bueno, podríamos ir nombrando, pero ¿a quién sigo, no? Y quizás hacernos como también esta pregunta, ¿no? Si quiero saber en verdad si estoy caminando detrás de Jesús, porque Jesús lo dice clarito hoy, ¿no? Preguntate entonces a ver si estás perdiendo algo por Él, si estás perdiendo algo por Él y por la buena nueva, por el Evangelio. ¿Y cómo hago? Me dirás. Bueno, te invito a que lo hagas así. Pensá en el Evangelio, pensá en tantas expresiones del Evangelio si vos la estás asumiendo en tu vida. Por ejemplo, estos días leíamos, amá a tu enemigo, perdoná a aquel que te hiere, rezá por aquellos que te ofenden. Poné la otra mejilla, dice Jesús, si te hieren. Si te piden el manto, bueno, dáselo, ¿no? Si te piden acompañarlo, bueno, caminá, ¿no? Da a todo el que te pide, perdoná, perdoná. Y podríamos seguir con expresiones del Evangelio. No hagas a los otros lo que no quieran que los otros te hagan a vos. ¿Será eso que yo vivo hoy? Aunque para mí me signifique mucha pérdida poder vivir desde este lugar. ¿Vieron? Pero si lo vivo desde este lugar porque estoy detrás de Jesús, mirando a Jesús, qué lindo, ¿no? La fe se me ha convertido en obra, en una obra concreta que como Jesús también deja que Dios misteriosamente vaya obrando la salvación para todo el mundo, a través de mi propia vida. Porque eso es lo que hizo Dios detrás de toda esa pasión y esa resurrección del Señor. Le pedimos a María que nos invite entonces a sanitizar esta imagen y este seguimiento del Señor. Que así sea.